Llevaba varios meses sin hablar. Sin embargo, Luis Alberto Moreno, expresidente del BID, aceptó esta conversación con nosotros aquí en Noticias RCN para conversar sobre Colombia y sobre el gobierno del presidente Petro, que cumple su primer año. Caminen con nosotros. El doctor Luis Alberto Moreno. Hombre, ¿Cómo anda José usted? Manuel, Qué gusto saludarlo y verlo. la última vez lo vi en Washington. Sí, señor, nos vimos allá en Washington. Óigame, ¿y qué lo trae por aquí, por Medellín? Porque estamos en Medellín, hay que contarle a los televidentes. ¿En qué anda? Pues vine básicamente a una invitación en esta época de verano, que usted sabe que hay que salir corriéndole a todo ese calor que hay en Señor, Washington. duro. Y una invitación muy especial que me hicieron aquí de Antioquia. Mire, yo voy a arrancar con una curiosidad, porque uno después de haber ocupado ese puestazo de presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿a qué se dedica después? Bueno, lo que yo he querido hacer es un poco como yo que debemos hacer todos los que hemos tenido el privilegio de tener distintas experiencias. Uno se tiene que estar reinventando todo el tiempo. Entonces, ¿qué he hecho? Es un poco como un portafolio de cosas. Sí. No solamente desde lo público, sino también desde lo privado. O sea, y me refiero a lo público más que todo a organizaciones de filantropía, ONGs. Estoy en el Comité Olímpico Internacional. ¿Cómo es eso? ¿Y cuál es su papel ahí en el comité? Pues como ven, yo no soy ningún atleta ni de alto rendimiento, sino por el contrario, de bajo rendimiento. Pero yo tuve el privilegio que me nombraran y me buscaron realmente el actual presidente Thomas Bach, y coincidiendo con las Olimpiadas de Brasil, me nombraron en el comité. Mire, con todo esto que usted me está diciendo, creo que no habrá tenido tiempo para eso que llaman la soledad del poder, ¿o sí? No, yo creo que, mire, yo siempre mantuve la claridad de que todo eso es prestado. El gran error de la gente es pasar por los puestos públicos creyendo que le pertenecen. Es todo poder prestado. Mire, Luis Alberto, sigo con otra pregunta que casi no le deben haber hecho a usted en los foros internacionales y nacionales. ¿Cómo está viendo el país? Mire, yo siempre he tenido una visión de Colombia y quizás uno, por no estar metido en la briga del día a día, siempre tiene como esa mirada distante que le permite uno ver a Colombia. Y yo siempre la he querido ver desde las oportunidades. Para mí, y lo que los colombianos muchas veces no nos damos cuenta es las cosas que hemos sido capaces de superar. Estamos aquí en Medellín, acuérdese lo que era esta ciudad. Horrible. Mire lo que aprendimos en innovación social. Mire lo que pasa en una ciudad como Medellín. Ahorita puede haberse descarriado un poco, pero esa combinación de ese triángulo de oro que es la sociedad civil, el sector privado y el gobierno trabajando todos de la mano hacia un fin común. De tal manera que esas son las cosas que yo siempre he visto. Estamos ante una coyuntura en que Colombia nunca había tenido un gobierno de izquierda, un gobierno muy distinto a lo que han sido los gobiernos anteriores, que ha sido errático, como todos sabemos, y que yo simplemente espero, el presidente Petro todavía tiene por delante 3 años, tiene todavía la oportunidad de corregir y de pensar muy claramente qué quiere dejar y gestionar los temas importantes. Colombia tiene enormes oportunidades y tiene enormes retos. Pero entonces, Luis Alberto, soy más preciso en mi pregunta. Como alguien habrá dicho alguna vez, ¿estamos sentados en una mina de oro muriéndonos de hambre? ¿No estamos aprovechando ese momento que usted está calificando? Yo creo que estamos desaprovechando unas oportunidades que tenemos enfrente para poder avanzar mucho más rápido. Todo esto supone una mirada diciendo, aquí hay estas oportunidades y queremos crecer esta economía. Ese debate yo no lo veo. Y creo que es el debate que ojalá termine saliendo, que la oportunidad de estas elecciones sea un poco un referendo a esa dirección del país y que entre los colombianos encontremos de que si queremos sacar de la pobreza tantos millones de colombianos, si queremos acabar con el hambre, si queremos atender problemas que nos han generado más división que unión, tenemos que empezar a hablar de esos temas. Si usted tuviera que ponerle una calificación de 1 a 5 al presidente Gustavo Petro, que por cierto cumple un año de gobierno, ¿cuál sería la calificación? Mire, la calificación mía sin estar en el país no es diferente a la que uno oye en todas las encuestas. Yo creo que los colombianos han hablado de mil maneras mostrando una insatisfacción con el gobierno, pero eso es una fotografía. Y yo no voy a agregarle más leña al fuego, sino por el contrario, si algo sirva de reflexión para que el presidente reencamine su gobierno, buscando consensos, buscando acuerdos, no reinventando la rueda, sino por el contrario, avanzando hacia el futuro. Ojalá que encontremos eso.
Y yo creo que de pronto eso se puede dar por una multiplicidad de factores, una de ellas las elecciones de octubre. ¿Qué le diría Luis Alberto Moreno, que conoce muy bien el funcionamiento de las instituciones multilaterales, internacionales, al Congreso de la República, ahora que van a tener que enfrentarse a la reforma laboral, a la reforma pensional, a la reforma de salud? ¿Cuál sería su mensaje para el Congreso? Mire, yo desconozco cuál es, digamos, la última versión de todas estas reformas. Siempre hay espacios para reformar. Yo soy un convencido de que si hay cosas que uno puede mejorar, lo debe buscar. Lo que no estoy de acuerdo es que uno debe tratar de deshacer todo el camino anterior para cambiar. Porque pasa otra cosa, y es que cuando uno hace malas reformas, deshacerlas es muy difícil. Y yo creo que el mejor proceso de reforma es el que toma tiempo. ¿Por qué? Porque le permite a todo el mundo debatirlas, discutirlas, tomar en cuenta lo positivo, lo negativo. Y si eso se demora, no es grave, todo lo contrario. Luis Alberto, yo sé que hasta ahora hay muchos empresarios pequeños, medianos, grandes que lo están viendo y que se están preguntando, bueno, como empresario, ¿yo qué debería hacer? ¿Debería pasar de agache? ¿Debería salir a tener una vocería más fuerte? ¿Qué debería hacer un empresario en una coyuntura como la que vive el país hoy? Lo peor es pasar de agache. Yo creo que lo primero que le diría es, si usted mira la historia de las grandes empresas del mundo, cuando tuvieron más éxito era cuando había más turbulencia, cuando había más incertidumbre. Supieron invertir entendiendo que el mundo no se acababa y que por el contrario la incertidumbre era la que ayudaba. Es como este famoso corredor de carros brasilero que decía que cuando hacía sol era muy difícil ganar, pero que cuando llovía y cuando había más tormenta era cuando era más la oportunidad para ganar una carrera. Mire, y los otros que también juegan mucho en este momento de país son los jóvenes. Y los jóvenes todo el día le dicen a uno, bueno, ¿qué hacemos? Hay que seguir adelante, huimos y salimos a buscar oportunidades por fuera de América Latina. A los jóvenes, ¿usted qué les dice? Lo primero, que nos situemos en la historia, o sea, no nos dejemos engañar con cantos de sirena, veamos dónde estuvimos y dónde estamos. Es muy importante tener esa referencia. Pero al tener esa referencia no nos podemos quedar en ver cómo arreglamos lo que pasó, sino cómo mejoramos lo que viene y cómo creamos esas oportunidades. Yo creo que una de las cosas más interesantes que yo he visto recientemente en América Latina es la cantidad de jóvenes emprendedores. O sea, usted se encontraba mucha gente que antes se graduaba de un colegio, la primera oportunidad que tuviera, se iba y trabajaba en una empresa o en el gobierno y ahí se quedaba. Hoy en día mucha gente dice, no, yo voy a ensayar algo, voy a hacer un emprendimiento, sea un emprendimiento digital, sea un emprendimiento comercial, de un servicio, lo que fuere. Y eso me parece que es la cosa más interesante como dinámica social y de los jóvenes hoy en día. ¿Usted cree que las elecciones de octubre que se vienen, las elecciones regionales, pueden marcar un antes y un después? ¿Pueden efectivamente dejarnos en un mejor país o en un peor país? Yo creo que van a terminar siendo un referendo. Y van a ser un referendo al gobierno y un referendo a la conducción del Estado como está hoy en día. Y yo creo que es una oportunidad para, digamos, para que el presidente interprete eso y haga un giro, porque van a llegar una cantidad de liderazgos nuevos, llenos de compromiso, llenos de energía. Y hay otra cosa, mire, este es un país de regiones y desde las regiones es mucho más potente lo que se puede hacer a veces que desde el gobierno nacional. Dígame una cosa, ¿Luis Alberto Moreno quiere ser presidente de Colombia o eso está descartado? No, está descartado, siempre lo he dicho. Siempre me dicen que cuando me lanzo yo digo de qué piso, porque la verdad nunca ha sido, digamos, algo que yo me imaginé en mi vida. Y yo que no puedo hacer tantas cosas por Colombia sin ser presidente, de tal manera que yo que estoy seguro que aquí va a llegar mucha gente buena, y permanentemente esa ha sido la historia de Colombia a pesar de todas nuestras dificultades. La última, si aquí estamos en elecciones, en Estados Unidos también, ¿cómo está viendo el proceso electoral gringo? Pues muy sorprendente, porque usted que vivió en Washington, uno nunca se imaginó que Estados Unidos tuviera el grado de populismo al que ha llegado. Eso era un tema de los latinoamericanos, era un tema que provenía básicamente de la enorme desigualdad que nosotros tenemos, que genera un espacio político para siempre hacer política de unos contra otros. Hoy en día eso es un tema que está en el mundo, está instalado en el mundo. Las encuestas dicen algo, pues una fotografía de hoy. ¿Qué dicen las encuestas hoy? Que en el lado republicano el presidente Trump
Barre. Y la historia lo que dice es que si a estas alturas del partido barre como está barriendo, es muy difícil imaginarse que pierda la nominación republicana y en consecuencia ser el candidato republicano. Y el presidente Biden va a ser el candidato demócrata. Luego vamos a ver una repetición de lo que pasó hace 4 años. Pues Luis Alberto Moreno, siempre es un gusto hablar con usted. Gracias por atender a Noticias RCN en esta buena entrevista que acabamos de tener. Muchas gracias, Emanuel. Gracias, Luis Alberto. Señor, a ti. Gracias, muchachos. Gracias.